¿Qué sucede hoy en Siria? Siria es un país en guerra completamente fragmentado y dividido por el control de dos grupos armados rebeldes, dos grupos terroristas y el gobierno, así como por la presencia militar de Estados Unidos y Rusia. Desde hace 6 años, la República Árabe de Siria vive una guerra que comenzó como cualquier otro episodio bélico de la trágica historia de la humanidad, por la ambición y la sed de poder de los hombres, de querer dominar y ejercer ese poder sobre otros. Lo mismo pasó en Siria. La sed de poder del régimen de Bashar al-Assad, y más concretamente de Bashar al-Assad en sí, el presidente de Siria, por disuadir cualquier foco de tensión que se cerniera sobre su gobierno, impulsado por la oposición civil, lo llevó a usar toda la fuerza del Estado para reprimir a la población. Lo que al-Assad no sabía, o de lo que no se percató, fue que empezaría a alimentar un monstruo que fue creciendo a medida que su represión iba en aumento. Ese monstruo es lo que hoy conocemos como la oposición del Ejército Libre Sirio, compuesta por los llamados rebeldes moderados y rebeldes islamistas, aunque concretamente no creo que exista diferencia alguna entre moderados e islamistas, que son los radicales, por así decirlo, ya que al final ambos persiguen un mismo interés: derrocar al gobierno autoritario y totalitario de Bashar al-Assad. A simple vista, pareciera que esta es una guerra de dos, pero ¿cuándo empezó a volverse una guerra? Justo en el momento en que al-Assad también dejó de reconocer a otro grupo extremadamente nacionalista y adversario de su gobierno, los kurdos sirios, que buscan acabar con el gobierno de al-Assad para iniciar un proceso de secesión de su parte del enclave, el enclave del Kurdistán, en una nueva república con zonas que son jurisdicción de Siria. Aquí entran en juego las fuerzas del enclave del Kurdistán sirio, quienes luchan por ganar terreno enfrentándose a los rebeldes y también al ejército de Siria, que apoya al gobierno junto con la armada y la fuerza aérea. Por si fuera poco, hay otro grupo que está en conflicto no solo con el gobierno, sino también con los rebeldes y los kurdos, el autodenominado grupo terrorista Estado Islámico, mejor conocido como ISIS, una especie de tormenta perfecta, sin duda alguna, para crear lo que parecía una utopía antes, pero hoy en día es una realidad en Siria, un Estado fallido. Según datos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una organización no gubernamental, la guerra civil en Siria ha dejado para el 2015 más de 220.000 muertos. Ya en 2013 se contaban 63.072 víctimas civiles, provocando la huida de más de 3 millones de refugiados, y ha dejado a la mayoría de las ciudades en un estado casi de devastación. La guerra de Siria ha elevado el número de desplazados a escala mundial a su máximo nivel en los últimos 18 años, mientras que el 40% de la población está en una situación de crisis. Ahora pues, hace mucho tiempo que esto dejó de ser una guerra civil para convertirse en una guerra de intereses. La doctrina expansionista de injerencia militar que Estados Unidos, apoyando a los rebeldes, y Rusia, apoyando al gobierno, por esa alianza Putin-al-Assad, están llevando a cabo, evidencia que el impasse diplomático de larga data entre Washington y Moscú tiene su epicentro en Siria, donde ambos países, con dos de los ejércitos más grandes y poderosos del mundo, luchan día a día por aparentemente liberar al país del terrorismo, cuando en realidad pareciera que los bombardeos que ambos ejecutan contra posiciones de Estado Islámico en la llamada guerra contra el terrorismo o guerra global contra el terrorismo es más un plan de contingencia militar entre ambas potencias para dividir y repartirse el territorio sirio bajo la cortina de humo de, por parte de Estados Unidos, darles control a los rebeldes para originar una transición política, para cambiar al gobierno, y por parte de Rusia proteger el control del mismo gobierno de al-Assad sobre el territorio sirio, del cual por cierto solo domina un 20%. Es así pues que, a pesar de haber creado un plan para iniciar una tregua y un alto al fuego, este representa una jugada maestra de Estados Unidos y Rusia, puesto que ambos alegan que el mismo ha fallado, asumiendo que las fuerzas opositoras de los rebeldes y también los kurdos no aceptan la tregua, pero en realidad ellas son las más interesadas en aceptar la tregua para poder negociar el control del país.
siendo así la manera en que Washington y Moscú presentan ese incumplimiento de la tregua, aparentemente sin hacer un mea culpa, sin hacer una autocrítica, y justificando entonces su prolongación militar en el país para repartirse un territorio que es clave para el control y la estabilidad del Medio Oriente. Y es clave la posición geográfica de Rusia debido a su ubicación estratégica, ya que está en frontera con una potencia nuclear como lo es Irán, con un representante euroasiático de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, como lo es Turquía, y una zona de alta crispación militar rebelde como lo es Irak, muy cercano también a un aliado clave de Damasco, que es Teherán. Irán, quien también está aliado con Rusia en esa triple alianza Rusia, Siria, Irán, para blindar el interés de los países que controlan Medio Oriente, como lo son Irán y Siria en lo que se refiere a influencia, pero con lo que se refiere a poder militar, por supuesto, Rusia, así como la posesión de Siria frente al Kurdistán, que es una zona clave para cualquier punto de partida en un asentamiento militar y una fuente de yacimientos petroleros que podría ser un elemento de poder económico potencial para el país que la controle. Entonces, ¿qué debe hacerse en Siria? Resolución tras resolución ha emitido el Consejo de Seguridad de la ONU sin resultado alguno. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad han apostado por políticas que de alguna manera se han basado en impases diplomáticos, en echarse la culpa el uno al otro, en que Reino Unido, Francia, China en menor medida, y también Estados Unidos parecen estar en contra de Rusia, pero Rusia no trata de hacer una autocrítica y aceptar que lo que los otros 4 miembros permanentes del Consejo de Seguridad alegan podría ser clave para que converjan en puntos de encuentro que ayuden a aliarse tanto Estados Unidos con Siria, con Rusia, mejor dicho, y viceversa, y también con los otros miembros del Consejo Permanente, como lo son Francia, Reino Unido y China, para de alguna manera iniciar una estrategia y una política adecuada que debe pasar porque Estados Unidos y Rusia primero dejen de echarse la culpa el uno al otro sobre quién atacó posiciones del ejército sirio y quién atacó los convoys con ayuda humanitaria de la ONU. Lo ideal es que se establezca una zona exclusiva de contingencia con tropas binacionales ruso-estadounidenses en tierra en conjunto con una zona aérea de sobrevuelo entre ambos países para vigilar a los rebeldes y a los kurdos y así disuadirlos de atacarse mutuamente y también disuadir al gobierno de Al-Assad. Tanto Rusia como Estados Unidos deben usar su influencia diplomática para persuadir al régimen de Damasco de no atacar a los rebeldes y a los kurdos. Rusia y Estados Unidos deben posicionar tropas especiales en cada depósito y almacén de armas en Alepo, en la provincia de Homs, en Damasco, en Deir el-Zor, en Raqqa, también donde está establecido el califato del Estado Islámico. También podrían ubicar otro lote de tropas ruso-americanas en las rutas de transporte de armas de ambos grupos, tanto de los rebeldes como de Estado Islámico, para así cortar el flujo de artillería que se desvía a manos del Estado Islámico, precisamente a pesar de que Estados Unidos apoya a los rebeldes, y esto también pasa porque Estados Unidos haga el sacrificio de dejar de armar a los rebeldes y entienda que armando a estos grupos subversivos no se logrará la estabilidad en Siria, sino que debe darse un mecanismo de inspección y de vigilancia para que haya un alto del fuego y se acaben los bombardeos. También cesar las campañas aéreas de constantes bombardeos casi a diario por parte de Estados Unidos y Rusia, y de esa forma podría reducirse también el aprovisionamiento y financiamiento a Estado Islámico al desviar y acortar el flujo de artillería en esas rutas de transporte de armas. Es imprescindible entender que las tensiones bajarán cuando Estados Unidos y Rusia trabajen en conjunto para implementar un dispositivo militar de vigilancia por tierra y aire y de bloqueo por tierra a las rutas de armas y sus depósitos, así como la apertura simultánea de canales humanitarios en el centro de las zonas que podrían someter al régimen de contingencia por la periferia para contener y aislar a los rebeldes, a los kurdos y a ISIS, para luego atacar a ISIS por aire y frenar a los dos primeros por tierra en un radio de acción de al menos 3 kilómetros lejos del acceso de convoys humanitarios con comida, medicinas, agua e insumos por parte de la ONU para los desplazados civiles. Por todos estos factores bélicos es que, hoy por hoy, Siria es un estado fallido, un territorio sometido al control de ISIS, las milicias kurdas, el gobierno de Al-Assad, la oposición moderada
por así decirlo, que son los rebeldes, y también el Frente al-Nusra, que es una filial de Al-Qaeda en Siria, que se enfrenta a todos los grupos anteriores, pero está minimizado. Todos en ese orden, de acuerdo a quién tiene más porción de terreno y a quién domina más terreno en Siria. Sin duda alguna, la guerra de intereses nacionales e internacionales que hay en Siria no acabará hasta que el poder militar de Estados Unidos y Rusia se enfoque finalmente en aliarse para controlar al resto de los beligerantes de esta guerra, en lugar de dividirse en dos bandos para llevar a cabo una nueva guerra fría dentro del país, entre Occidente, representado por Estados Unidos y los aliados del Consejo Permanente de Seguridad de la ONU, Francia, Reino Unido. China no lo apoya porque de alguna manera apoya diplomáticamente a Rusia, pero no militarmente, ya que China prefiere no inmiscuirse en el asunto. Pero también el bloque del Medio Oriente, conformado por Rusia, por Siria, por Irán. Es decir, pareciera que se está llevando a cabo una guerra fría dentro de Siria. Y aún así, este es un conflicto que ha fortalecido mucho, por ejemplo, al presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien saca ventaja, una ventaja muy importante, la ventaja militar, la ventaja de tener el poderío de las armas, demostrar el arsenal, demostrar el músculo militar, para que de esa forma la influencia de Rusia en Siria sea tan grande que haga a Estados Unidos de alguna manera ceder posiciones en el sentido de que Estados Unidos observa el poderío militar de Rusia en Siria, y esto de alguna manera lo aprovechará Rusia para intimidar y para hacerle ver a Estados Unidos que tiene tanto poder militar como él, aunque en realidad no sea así, porque tiene un presupuesto y un gasto militar y de defensa menor, y con equipamientos y sistemas de armas menos sofisticados que los que tiene Estados Unidos. Pero aún así Rusia apuesta por volver a ser esa potencia militar que llegó a ser en su momento, cuando la Unión Soviética, y para ello utiliza a Siria como punto de partida, como territorio que podría catalizar un encuentro y un choque de fuerzas que altera precisamente la correlación de fuerzas en la región, la estabilidad geopolítica, porque esto sin duda alguna está marcado por una guerra de intereses entre Occidente y Oriente, entre Rusia, que está apoyado por Irán y Siria, con Estados Unidos, que está apoyado por Francia, por Reino Unido, que está apoyado por la cúpula del Consejo de Seguridad de la ONU, en el cual pareciera que se encuentra aislado completamente Rusia. Entonces Rusia, al ver que no tiene tanto apoyo dentro del Consejo de Seguridad en la esfera internacional, apela a sus aliados estratégicos en Medio Oriente. Y esto es importante, muy muy importante, para entender que Estados Unidos juega o se está jugando la carta de presionar a Rusia para hacerlo ceder posiciones y obligarlo a aplicar su táctica de todo o nada contra Bashar al-Assad. Por ello es que Washington amenaza con congelar la cooperación con Moscú en Siria. Aún así, Estados Unidos había informado hace unos días que enviará unos 600 soldados de refuerzo a Irak. Ahora, ¿lo hace para contener el avance de ISIS desde Siria, por la frontera con Irak, o porque aún quiere mantener la guerra de su invasión? Es decir, a pesar de que observamos que aún sigue el conflicto, que aún han sido alcanzados por bombardeos los dos principales hospitales de la zona rebelde de Alepo, una ciudad completamente en devastación, mientras Rusia y Estados Unidos no blinden las zonas de asistencia humanitaria, no tendrán ningún sentido, ningún alto el fuego en Siria, porque deben vigilar Alepo, y eso es lo que se debe tener en cuenta en esta situación donde hay mucha crispación militar, donde Siria está completamente fragmentado, donde la mayor parte del territorio actualmente es controlada por los kurdos y por ISIS. Luego está el control rebelde, en menor medida el control del gobierno. Hay zonas en disputa aún entre Estado Islámico y los rebeldes. Hay de hecho presencia de Hezbollah, también de la filial al-Nusra de Al-Qaeda, pero estos grupos están minimizados y hay presencia de los kurdos, del gobierno, de Estado Islámico, también posiciones de Rusia y Estados Unidos en zonas clave como Raqqa, como Hasaka, Alepo, Hama, Tartus, Homs, Latakia, es decir, zonas muy
digamos, susceptibles a cualquier embate militar. Por ello es que hoy por hoy Siria es una tierra de nadie y un conflicto de muchos.